En el corazón dorado de Hollywood, donde cada sonrisa era un contrato y cada beso en la pantalla un billete de taquilla, 11 mujeres legendarias tomaron una decisión que desafiaba todo lo que el mundo esperaba de ellas. No fueron engañadas. No vivieron en la ignorancia ciega. Miraron directamente al abismo de la verdad. Sus maridos, íconos de masculinidad o genialidad creativa, amaban a otros hombres y, con una mezcla de coraje, cálculo, ternura y supervivencia feroz, eligieron quedarse. Estas no son historias de víctimas rotas. Son relatos de mujeres que redefinieron las reglas del matrimonio en una época que castigaba la honestidad con el ostracismo. Una vez que entres en sus mundos, las fotos perfectas de la época de oro nunca volverán a ser las mismas. Elsa Lanchester y Charles Laughton. Elsa Lanchester nació en 1902 en una familia bohemia londinense marcada por el socialismo y el arte libre. Desde niña bailó en cabarets, actuó en teatros de vanguardia y absorbió una visión del mundo donde las normas convencionales eran algo que se cuestionaba, no se obedecía. Cuando conoció a Charles Laughton en una producción teatral en 1927, la conexión fue inmediata pero intelectual. Compartían un sentido del humor negro, una pasión por los personajes excéntricos y una inteligencia que los hacía ver el mundo como un escenario infinito. Se casaron en 1929, en una ceremonia íntima que la prensa presentó como la unión de dos talentos británicos destinados a brillar. Poco después, en la intimidad de su sala de estar, Laughton le confesó su orientación exclusiva hacia los hombres. La conversación no fue dramática ni acusadora, fue honesta, dolorosa y liberadora. Elsa escuchó, procesó y tomó una decisión que definiría 33 años de su vida: quedarse. No por ingenuidad, sino porque vio en ese pacto una oportunidad de construir algo más grande que un matrimonio convencional. El contexto histórico era determinante. Inglaterra y Estados Unidos vivían bajo leyes que podían llevar a la cárcel por sodomía. Hollywood acababa de endurecer el código ICE, y los estudios exigían imágenes de moralidad impecable. Un actor como Laughton, cuya carrera despegaba con papeles como el rey Enrique VIII, necesitaba una esposa que proyectara normalidad. Elsa, por su parte, rechazaba la idea de ser una esposa sumisa y vio en este acuerdo una forma de libertad creativa y personal. Durante décadas construyeron una asociación artística y emocional única. Colaboraron en filmes legendarios. Ella interpretó a Ana de Cleves en la misma película donde él era el rey, creando una química excéntrica que el público adoró. En Hollywood se convirtieron en la pareja intelectual por excelencia, organizando cenas donde el ingenio fluía y la discreción era sagrada. Tenían habitaciones separadas, pero compartían risas hasta altas horas, discutían guiones, leían poesía y se apoyaban en los altibajos de la industria. Elsa manejó las ausencias de Laughton con límites claros y con una madurez que le permitió canalizar esa energía en su propia carrera. Su papel como la novia de Frankenstein en 1935 se convirtió en icónico precisamente por esa excentricidad que ella cultivaba con orgullo. La vida diaria era un equilibrio delicado. Elsa enfrentó momentos de soledad cuando Laughton se ausentaba, pero convirtió esa experiencia en fortaleza. Aprendió a navegar el sistema de estudios sin sacrificar su independencia. Cuando Laughton enfrentó problemas de salud en los años 50 y 60, ella se convirtió en su guardiana feroz, protegiendo su privacidad y su legado contra la prensa sensacionalista. En su autobiografía, Elsa Lanchester Herself reflexionó con honestidad sobre cómo redefinió el amor como admiración y respeto mutuo, alejándose de las expectativas románticas tradicionales que la sociedad le imponía. No fue una renuncia, fue una elección liberadora que le permitió vivir auténticamente dentro de las restricciones de su tiempo. El costo emocional fue real, pero ella lo transformó en poder. Su decisión ilustra el primer pilar de estas uniones: el compañerismo artístico como base sólida. No se quedó por miedo al escándalo, se quedó porque juntos creaban magia que ninguno podía lograr solo.
Su historia revela las capas de la homofobia institucional de la época. El Código Hays no solo censuraba películas, sino que forzaba a las personas a construir fortalezas privadas para sobrevivir. Elsa y Laughton desafiaron eso con inteligencia y humor británico, convirtiendo lo que podría haber sido un escándalo en un legado duradero. Cuando Laughton murió en 1962, Elsa honró el pacto con silencio elegante durante décadas, revelando solo lo necesario para empoderar a generaciones futuras. Su elección no fue un sacrificio, fue una estrategia maestra que le permitió vivir auténticamente y dejar una huella indeleble en el cine. Janet Gaynor y Gilbert Adrian Janet Gaynor, la primera mujer en ganar un Oscar a la mejor actriz en 1929, era la encarnación de la inocencia y la resiliencia en la pantalla. Su carrera en la Fox y luego en MGM la convirtió en una de las estrellas más queridas de los años 20 y 30. Gilbert Adrian, el diseñador de vestuario más influyente de la época, creaba los looks icónicos de Greta Garbo, Joan Crawford y las zapatillas rojas de El Mago de Oz. Se casaron en 1939, en una boda que la prensa presentó como la unión perfecta entre una estrella y un artista visionario. Janet sabía desde antes de la boda. Dentro de los círculos cerrados de Hollywood, la homosexualidad de Adrian era un secreto a voces. Ella misma tenía rumores sobre su propia vida íntima, incluyendo una cercanía profunda con otras mujeres. El matrimonio fue un Lavender clásico, un pacto mutuo de protección. Janet necesitaba una fachada respetable para mantener su imagen de chica de al lado en una industria que destruía carreras por el más mínimo rumor. Adrian necesitaba una esposa para acallar las sospechas que ya circulaban en los estudios. Tuvieron un hijo, Robin, y construyeron una vida en un rancho en Brasil y en Beverly Hills, donde organizaban fiestas extravagantes, pero mantenían un acuerdo implícito de respeto y distancia romántica. La decisión de quedarse fue estratégica y emocional. Janet encontró en Adrian un compañero intelectual y un aliado en la lucha contra el sistema de estudios que la había explotado durante años. Juntos crearon un hogar que proyectaba estabilidad en una era de divorcios rápidos y escándalos. La vida cotidiana incluía viajes, diseño de vestuario para sus películas y un apoyo mutuo que trascendía lo físico. Cuando Adrian murió en 1959, Janet continuó honrando el pacto, hablando de él con cariño y defendiendo su legado como diseñador. Su elección reveló las nuances de los matrimonios Lavender. No siempre eran de conveniencia pura. A veces incluían afecto genuino y una forma de amor que la sociedad heteronormativa no reconocía. El contexto era crucial. La Depresión y la Segunda Guerra Mundial reforzaron la necesidad de imágenes de estabilidad familiar y los estudios usaban matrimonios como herramientas de PR. Janet y Adrian navegaron eso con maestría, convirtiendo lo que podría haber sido una prisión en un refugio. Su historia muestra cómo una mujer con poder en la industria podía usar un matrimonio de este tipo para mantener su independencia y su carrera. Linda Lee Thomas y Cole Porter. Linda Lee Thomas, una socialite elegante y sofisticada con raíces en la alta sociedad americana, se casó con el compositor Cole Porter en 1919. Porter, genio de Broadway y Hollywood con canciones que definieron la era abiertamente bisexual en círculos privados. Linda sabía desde el principio, su propio pasado incluía relaciones complejas. Su matrimonio de 35 años fue un modelo de compañerismo sofisticado. Ella apoyó su carrera, viajó con él por Europa y América y mantuvieron acuerdos implícitos que permitían libertad a ambos. Linda encontró en Porter un socio intelectual y un escudo contra la soledad de su clase social. Juntos construyeron un imperio creativo que incluyó musicales como Kiss Me, Kate y películas en Hollywood. La vida diaria era de lujo y discreción. Fiestas, yates, mansiones donde la música fluía y la privacidad se respetaba. Cuando Porter sufrió un accidente que lo dejó inválido, Linda se convirtió en su cuidadora inquebrantable. Su decisión de quedarse fue de lealtad y visión compartida, no de obligación. Sylvia Fine y Danny Kaye Sylvia Fine
guionista y compositora talentosa, se casó con Danny Kaye en 1940. Ella sabía de los rumores sobre la orientación de Kaye y se convirtió en su musa, manager y co-creadora de éxitos. Su matrimonio de 47 años fue un imperio creativo. Ella escribió sus sketches y canciones, impulsando su carrera en Hollywood y Broadway. Se quedaron por una asociación profesional y personal profunda, a pesar de separaciones temporales. Sylvia priorizó el arte compartido sobre la convención romántica. Berry Berenson y Anthony Perkins. Berry Berenson, fotógrafa y actriz de la escena neoyorquina liberada, se casó con Anthony Perkins en 1973. Ella era consciente de su historia en círculos gay de Hollywood y eligió protegerlo. Su matrimonio duró hasta la muerte de Perkins por complicaciones del SIDA en 1992. Berry se convirtió en su fortaleza durante la epidemia, creando un refugio familiar mientras la prensa acechaba. Su decisión fue de amor y protección en tiempos de crisis. Judy Garland, la estrella atormentada de M&M, era una de las voces y presencias más poderosas de la época de oro. Su carrera en el estudio la había convertido en un ícono mundial, pero también en una mujer exhausta por los horarios imposibles, las pastillas y la presión constante de mantener una imagen perfecta. Vincente Minnelli, director de talento visionario, la había dirigido en Meet Me in St. Louis, creando una de las películas más luminosas de su filmografía. Se casaron en 1945 en una boda que el estudio orquestó como un evento de prensa perfecto. Judy sabía desde temprano en el matrimonio. Los rumores sobre Minnelli circulaban en los círculos artísticos, pero ella misma había visto y sentido la distancia emocional y física que no encajaba con la pasión convencional que Hollywood vendía en sus películas. Aún así, eligió quedarse. Las razones eran múltiples y profundas. La necesidad de estabilidad en una vida que el estudio había convertido en un torbellino, la admiración genuina por el talento de Minnelli como director, el deseo de formar una familia, tuvieron a Liza, y la comprensión de que un divorcio público habría destruido su carrera en un momento en que M&M controlaba cada aspecto de su vida. El contexto del estudio era implacable. Contratos morales, horarios de 18 horas, medicamentos para mantenerla despierta y dietas extremas. Un matrimonio respetable era la única forma de proteger su imagen y su sueldo. Durante los años que duró la unión, construyeron una vida que combinaba el glamour y la rutina doméstica. Minnelli dirigía películas que la hacían brillar y Judy encontraba en él un aliado creativo que entendía su sensibilidad artística. Tenían una hija, compartían cenas con otros artistas y mantenían una fachada pública impecable. Detrás de las puertas, el acuerdo era claro: respeto mutuo, apoyo profesional y una intimidad que no seguía las reglas tradicionales. Judy manejaba la distancia emocional, canalizando su energía en su trabajo y en la crianza de Liza. Cuando la relación empezó a deteriorarse, ella ya había ganado la fuerza necesaria para seguir adelante, pero el tiempo que pasaron juntos le dio un respiro en medio del caos del estudio. El costo emocional fue alto. Judy enfrentó soledad, dudas sobre su propio valor y la presión constante de mantener la ilusión. Sin embargo, convirtió esa experiencia en resiliencia. Su decisión de quedarse un tiempo mostró cómo una mujer bajo el yugo del sistema de estudios podía usar un matrimonio de este tipo para ganar tiempo, estabilidad y una familia. Cuando finalmente se separaron, Judy ya había consolidado su legado como estrella y madre. Su historia revela cómo el conocimiento consciente del secreto del marido no siempre llevaba a la ruptura inmediata. A veces era la herramienta que permitía sobrevivir en una industria que devoraba a sus estrellas. El legado de Judy sigue siendo un recordatorio de que detrás de la voz más poderosa del cine clásico había una mujer que tomó decisiones complejas para protegerse a sí misma y a su hija en un mundo que no perdonaba la vulnerabilidad. Barbara Stanwyck y Robert Taylor. Barbara Stanwyck, la actriz fuerte e independiente que dominó el cine negro y los westerns, era conocida por su presencia magnética y su capacidad de interpretar mujeres duras y complejas. Robert Taylor,
el galán de Hollywood con rostro clásico y carrera en M&M, representaba el ideal de masculinidad de la pantalla. Se casaron en 1939 en una boda que el estudio promovió como el matrimonio perfecto entre dos estrellas. Bárbara sabía... Los rumores sobre la orientación de Taylor circulaban en los círculos del estudio y ella misma tenía su propia vida privada que no encajaba con las normas tradicionales. El matrimonio fue un pacto mutuo de protección. Ambos necesitaban una fachada respetable para mantener sus carreras en una industria que castigaba cualquier desviación de la moralidad pública. Bárbara eligió quedarse 11 años porque el acuerdo le daba estabilidad financiera, protección contra rumores sobre su propia vida y la posibilidad de seguir trabajando en papeles fuertes sin el escándalo que habría destruido su imagen de mujer fuerte y autosuficiente. El contexto del código ICE y las cláusulas morales de los contratos hacía que cualquier divorcio rápido fuera un riesgo enorme. Durante esos años construyeron una vida pública de lujo y eventos de prensa, mientras en privado mantenían límites claros y un respeto profundo. Bárbara siguió rodando películas icónicas como Double Indemnity y The Lady Eve, y Taylor continuó siendo el galán que el público adoraba. Compartían una casa elegante, asistían a estrenos y mantenían una fachada impecable. Detrás de las cámaras, el acuerdo funcionaba porque ambos entendían que el matrimonio era una herramienta de supervivencia profesional, más que un romance tradicional. Bárbara manejaba la distancia emocional con su independencia característica, enfocándose en su carrera y en su propia vida personal. El costo emocional fue real. Bárbara enfrentó momentos de soledad y la presión de mantener la ilusión, pero convirtió esa experiencia en fuerza. Su decisión de quedarse mostró cómo una mujer poderosa en la industria podía usar un matrimonio lavender para reforzar su posición y proteger su carrera. Cuando finalmente se divorciaron, lo hicieron de forma discreta y sin escándalo público. El legado de Bárbara como una de las actrices más fuertes del cine clásico incluye esta elección silenciosa que le permitió seguir siendo la mujer independiente que el público admiraba. Su historia revela que el conocimiento consciente del secreto del marido podía convertirse en una alianza estratégica que beneficiaba a ambos en un sistema que no toleraba la verdad. Catherine Cornell y Guthrie McClintic. Catherine Cornell, la gran dama del teatro americano con lazos directos a Hollywood, era una actriz de presencia imponente y talento excepcional. Guthrie McClintic, director y productor de teatro, compartía con ella una visión artística profunda. Se casaron en un matrimonio que duró décadas y que cruzó el mundo del teatro y el cine. Catherine sabía desde el principio. Los círculos artísticos de Broadway y Hollywood eran abiertos a ciertos secretos, y tanto ella como Guthrie tenían sus propias vidas privadas que no encajaban con las normas tradicionales. El matrimonio fue un pacto de compañerismo artístico y protección mutua. Catherine eligió quedarse porque el acuerdo le permitía enfocarse en su carrera teatral sin la presión de un matrimonio convencional, mantener un estatus social impecable y compartir una vida intelectual y creativa que enriquecía su arte. El contexto de la época, con el código ICE y la moralidad pública, hacía que un divorcio público fuera un riesgo innecesario para dos figuras tan visibles. Durante décadas construyeron una vida de giras, producciones teatrales y colaboraciones que los llevaron a la cima del teatro americano. Compartían un hogar elegante, organizaban cenas con artistas y mantenían una fachada pública de pareja perfecta. En privado, el respeto y la admiración mutua eran la base de su relación. Catherine siguió brillando en papeles legendarios mientras Guthrie dirigía y producía. El acuerdo les dio libertad creativa y estabilidad emocional en un mundo que exigía perfección pública. El costo emocional fue manejado con madurez. Catherine enfrentó momentos de soledad, pero los convirtió en combustible para su arte. Su decisión de quedarse mostró cómo una mujer poderosa en el teatro podía usar un matrimonio lavender para reforzar su independencia artística y su legado. Cuando Guthrie murió, Catherine honró el pacto con elegancia y silencio. Su historia revela que el conocimiento consciente del secreto del marido podía convertirse en una alianza artística que enriquecía a ambos y desafiaba las normas de la época.
Carol Channing y Charles Lowe. Carol Channing, la legendaria estrella de Broadway con Hello Dolly, era una fuerza de la naturaleza en el escenario. Charles Lowe, su manager y esposo, se convirtió en el arquitecto de su carrera y de su vida diaria. Se casaron en 1956 y el matrimonio duró 41 años. Carol sabía o sospechaba desde temprano. La distancia física y emocional era evidente, pero ella eligió quedarse porque Charles manejaba sus finanzas, sus contratos y su agenda, permitiéndole enfocarse exclusivamente en su arte. El acuerdo le daba estabilidad profesional y financiera en una carrera exigente que requería giras constantes y presencia pública impecable. El contexto de Broadway y Hollywood hacía que un divorcio público fuera un riesgo para su imagen de estrella alegre y accesible. Durante 4 décadas construyeron una vida de estrenos, giras y eventos donde Carol brillaba en el escenario mientras Charles manejaba todo detrás de escena. Compartían una casa elegante y mantenían una fachada pública de matrimonio devoto. En privado, el acuerdo era claro: respeto profesional y distancia romántica. Carol manejó la frialdad emocional con su energía característica, enfocándose en su trabajo y en su legado teatral. El costo emocional fue alto. Carol enfrentó soledad y dudas, pero convirtió esa experiencia en determinación. Su decisión de quedarse mostró cómo una estrella podía usar un matrimonio de este tipo para proteger su carrera y su independencia artística. Cuando finalmente se divorció, lo hizo con dignidad y reveló la verdad con honestidad. Su historia revela que el conocimiento consciente del secreto del marido podía convertirse en una alianza profesional que permitió a una mujer brillar durante décadas en un mundo que exigía perfección pública. Phyllis Gates y Rock Hudson. Phyllis Gates, secretaria convertida en esposa de Rock Hudson en 1955, era una mujer práctica y ambiciosa en el mundo de los estudios. Rock Hudson, el galán más deseado de Universal, necesitaba una esposa para proteger su imagen. Se casaron en una ceremonia rápida en Santa Bárbara. Phyllis sospechaba y aceptó el arreglo conscientemente. El matrimonio era un pacto de protección. Ella ganaba estatus, seguridad financiera y acceso al mundo de Hollywood mientras Rock mantenía su carrera intacta. El contexto del estudio era implacable. Los tabloides acechaban y cualquier rumor podía destruir la imagen de galán heterosexual que vendía millones de entradas. Phyllis eligió quedarse 3 años porque el acuerdo le daba una vida de lujo y una posición social que nunca habría logrado sola. Durante esos años, construyeron una vida pública de estrenos, cenas y viajes, donde Phyllis interpretaba el papel de esposa devota. En privado, el acuerdo era claro: respeto y distancia. Phyllis manejaba la situación con pragmatismo, enfocándose en los beneficios que el matrimonio le ofrecía. El costo emocional fue real. Phyllis enfrentó soledad y la presión de mantener la ilusión, pero convirtió esa experiencia en una lección de poder femenino dentro del sistema. Su decisión de quedarse mostró cómo una mujer podía usar un matrimonio la vender como herramienta de ascenso social y financiero. Cuando se divorciaron, Phyllis salió con dignidad y con una comprensión profunda de cómo funcionaba el Hollywood de la época. Su historia revela que el conocimiento consciente del secreto del marido podía convertirse en una alianza práctica que beneficiaba a ambos en una industria despiadada. Amanda Blake y Mark Spade. Amanda Blake, la Miss Kitty de Gunsmoke, era una actriz de televisión que proyectaba fuerza y resiliencia. En su etapa madura, se casó con Mark Spade en 1984. Mark, un político y promotor, representaba compañía y estabilidad en una vida que la industria había dejado atrás. Amanda sabía o aceptó la realidad de su marido. El matrimonio era un pacto de compañía en la vejez. Ella necesitaba a alguien a su lado en un momento de vulnerabilidad física y emocional, y Mark ganaba estatus y apoyo. El contexto de la época del SIDA hacía que cualquier revelación pública fuera un riesgo enorme. Amanda eligió quedarse porque la soledad era más aterradora que la verdad.
Durante el breve matrimonio construyeron una vida de apoyo diario y discreción. Amanda manejaba la situación con la misma resiliencia que había mostrado en pantalla. Cuando Mark falleció, Amanda enfrentó las consecuencias con dignidad. El costo emocional y físico fue alto, pero su decisión mostró cómo una mujer en la madurez podía usar un matrimonio de este tipo para combatir la soledad en una industria que olvida a sus veteranos. Su historia revela que el conocimiento consciente del secreto del marido podía convertirse en una lección de supervivencia emocional en los últimos años de la vida. En el cierre de estas 11 historias surge una verdad más grande que cualquier escándalo. Estas mujeres no fueron víctimas del sistema, fueron sus navegantes astutas. En una época donde el código ICE y la moral puritana convertían la diferencia en peligro, ellas transformaron matrimonios de conveniencia en fortalezas de amistad, arte y supervivencia. Su legado nos invita a cuestionar las apariencias del glamour y a valorar el amor en todas sus formas complejas y auténticas. Hollywood brilló gracias a ellas, pero la verdadera luz venía de su coraje silencioso. El glamour nunca volverá a ser el mismo.